tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otro especial de Cultura TDF. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes todo lo que sucedió alrededor de la espuma del mar en la Isla del Silencio. Esta obra, escrita por Carlos Di Biesti, fue seleccionada por el Teatro Nacional Cervantes dentro de un programa federal para acompañarlos para la puesta en escena, y la verdad fue una obra deliciosa que disfrutamos absolutamente todos, grandes y chicos, y que esperamos haya una nueva temporada. Pero para hacer esta obra hubo mucho trabajo por detrás. Un gran casting en donde se seleccionaron los actores, escenógrafos, muchos diseños, porque tenían que tener ciertos parámetros específicos para que la obra saliera como salió y que todos la pudiéramos disfrutar de la manera en que lo hicimos. Por eso vamos a empezar a desandar esta historia. Vamos a comenzar hablando con los protagonistas y, por supuesto, comenzamos con quienes llevaron adelante todo este trabajo. Arrancamos con la directora, con Victoria Lerario, con su asistente de dirección y también con la productora. Vamos a empezar a conocer cómo fue el armado de la espuma del mar. Los invito a acompañarme. ¡Qué sonidos tan agradables se escuchan en la Isla del Silencio! Buenos días, señor mar. ¡Qué planchadamente tranquilo se lo ve! Confié en este material, en el equipo, sabía que, bueno, conozco este lugar, conozco donde vivo, conozco Ushuaia, conozco al público y confié en que esta propuesta iba a tener una buena llegada, que iba a conmover, porque bueno, a mí en su primer momento me conmovió y confié muchísimo en el equipo que lo integra este proyecto. Por supuesto que está el factor sorpresa, que eso sí es lo que el asombro que genera, ¿no? Las devoluciones, las palabras de las personas que han venido, que han participado. Sí, era un desafío, una temporada, 20 funciones. Eso sí, no sabíamos cómo iba a resultar porque, bueno, no teníamos un precedente y además cada obra presenta un universo único. De producción, de acercamiento al público. Así que por ese lado confiaba en el boca en boca, por supuesto, porque sé que funciona de esa manera, cuando viene el público y se interesa, luego se encarga, ¿no?, de replicar, pero por supuesto ha sido asombroso poder escuchar las singularidades de cómo esta obra ha penetrado en cada universo de cada persona, de cada niño, de cada niña, de todos los espectadores que han venido a verla. Cada proyecto modifica nuestra experiencia, nuestra existencia. Sí, me enseñó muchísimo a soltar un poco el control, primero, ¿no? Porque, bueno, la dirección, por supuesto que no tiene que ver con controlar, sino dejar ser, permitir que la obra se exprese, para que se exprese en su deseo de obra, ¿no? Como hecho artístico. Entonces, correrme de ese lugar de decir esto tiene que funcionar de esta manera, por supuesto que con una gran guía intuitiva y desde un motor, desde el deseo, pero correrse y dejar, bueno, la obra tiene algo tiene una razón de ser, y descubrir eso junto a un equipo fue maravilloso, y eso es una enseñanza que el teatro hace con las personas. Una gran alegría de haberlo compartido con el equipo, tanto artístico del proyecto, como con la gente de nuestra comunidad, el personal de las salas, tanto de la sala Nini Marshall como del Centro Cultural Esther Fadul. Creo que hacemos teatro para estar cerca de un otro, de una otra. Y el gran valor humano que tenemos en nuestra comunidad, que, bueno, una obra de arte reúne esas individualidades y nos pone a todos a trabajar por un bien común, que es la obra. Todos queremos que salga bien. Entonces creo que eso es lo más
lo más caluroso que me deja, ¿no? Como sensación de decir, bueno, qué bueno que un grupo de personas con un objetivo en común podamos lograr algo tan bello, tan simple y tan precioso como eso, lo que logramos. Todos los días se fueron modificando cosas. Por supuesto que con una... En la imaginación estaba algo, ¿no? Esa cosa que deviene en obra. Pero eso va tomando forma con el devenir del tiempo. Entonces, por eso decía esto de dejar ser, porque la obra tiene una existencia propia. Uno tiene que ir suavizando, ir corriendo, ¿no? La maleza para que eso pueda surgir. Entonces, es descubrir cada día algo nuevo, algo diferente. Por supuesto que sí, cuando uno ya ve el cuadro completo, ¿no? Y los actores en movimiento, un cuadro vivo, es ahí donde la obra se muestra en todo su esplendor, pero en cada función nos muestra quién es, nos muestra qué quiere, nos muestra cuál es su deseo como obra y su cercanía con la gente. Así que sí, por supuesto, cada día fue muy importante. La intuición está acompañada también por una necesidad, el deseo de revelarse, decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para modificar nuestra realidad? ¿No? Porque un hecho artístico es eso, es trascender el tiempo de alguna manera. Y yo dije, bueno, estamos en una época, en un momento tan particular donde hablar de ciertas cosas, del afecto, de la sensibilidad, de la ternura, del cuidado. Primero, es decir, no puede fallar porque, a ver, estamos hechos de eso, aunque no todo el tiempo podamos permanecer en ese estado. Pero dije, bueno, a ver, si tiene esta fuente, no puede fallar. Entonces, esa era como la primera intuición, decir, che, vamos a poner algo en escena que tiene que ver con el cuidado, con el amor, con el respeto, con nuestro medio ambiente, con lo que nos rodea. La gente que fue apareciendo en el proyecto, tanto los actores, las actrices en las audiciones, como todo el armado previo del equipo artístico, tenían esa cualidad, la siguen teniendo, por supuesto, esa cualidad humana, ese pararse frente a la vida, que es intuitivo, como nos damos cuenta, no sé, en el brillito de los ojos, en una sonrisa, en la forma en que provee a un trabajo de lo que tiene para dar. Esa fue como la primer guía, y después fue como un gran posicionamiento personal, desde el goce, desde el disfrute, decir esto yo lo quiero disfrutar, porque esto es primero que es precioso. Nosotros hacemos teatro en cualquier tipo de condición, entonces tener las condiciones más favorables para que algo surja es precioso. Entonces ese fue mi motor, ¿no? Es decir, yo quiero disfrutar de esto, quiero disfrutar de este trabajo y quiero que la gente lo disfrute, mi equipo y el público. Entonces, bueno, es como invitar a la gente que uno quiere a una gran fiesta, ¿no? Por más que pase cualquier cosa, uno la va a pasar bien. ¡Sirena! Sirena. Ojalá nadie escuche lo que pienso. Me asusta tanto vivir en el fondo del mar, pero la quiero tanto, serena. ¡Gaviota! ¡Petrel! ¡Cormorán! El cargo de asistente de dirección tiene que ver con ser alguien que articula entre la directora y los actores en primer lugar, y después la dirección y las distintas áreas que componen lo que sería este equipo de trabajo, como escenografía, utilería, vestuario, maquillaje, sonido. Eso, básicamente, trabajar en función de tratar de estar atenta
a los distintos requerimientos, tanto de un lado como del otro. Y en esta obra en particular significó vivir una experiencia maravillosa con seres humanos increíbles, con talentos en todas las áreas, ya sea de actuación, ya sea de diseño, ya sea el equipo cálido de esta sala, desde la persona que nos recibe abriendo la puerta, limpiando, no sé, es todo, porque es parte de ser asistencia, ¿no? De estar, de atender tanto a uno como al otro, desde llevarle la agüita en el camarín que nos brinda la persona que nos abre las puertas, hasta decir, bueno, esta indicación que da la dirección en cuanto al movimiento, trabajarlo o empiecen a calentar, o bueno, viene la maquilladora, se tienen que poner y recordarles, bueno, vamos a colocar de esta forma, vamos a trabajar de esta otra, eso. Pero te digo, como vos me preguntaste específicamente en esta obra, y fue una experiencia de amor, de cuidado, de estar juntos, de seguir hacia un objetivo en común y contenernos, ayudarnos, disfrutarnos. Eso fue en particular trabajar con algunas cuestiones que se fueron salvando desde lo económico, con la posibilidad de tener el dinero para una escenografía y personal que se encargue de hacer la escenografía, de aprender por ejemplo, la parte de accesibilidad, la gente que viene a accesibilidad, cómo fue trabajando todo lo que es gestión de público para personas con discapacidad visual o para personas en general. Hago la diferencia porque tienen particularidades en cuanto a la forma de presentar la obra, no que no caiga como ningún tipo de discriminación, por eso digo. Fue fantástico aprender de las chicas que han venido, aprender de los productores, tanto de Poli como Fernanda que han venido. Después algunas cuestiones de ver cómo coordinar con los operadores de luces y sonidos, tanto en esta sala como en la sala del Fadul. O sea, Fernando y Gustavo acá, aprender a trabajar con ellos, a dar los pies, que me fue enseñando la dirección de cómo ir anunciando, bueno, viene esta luz, va esta música, como Gabriel y Carlos en el Fadul, digamos, ¿no? Combinar con la gente de escenografía, con todo, con Bomba, con Guille, con de acá, más los chicos del Fadul, Fernando, Sergio, Alan, no sé, fue tan hermoso todo. Eso me dejó una experiencia y una gratitud hacia los seres humanos con los que me tocó trabajar. ¿Por qué la mar no comparte la hermosura de este mundo? ¿Será que late de celos su espíritu en lo profundo? No sé decirle, princesa. Celosa estaba la mar de mí, altiva vigía, pues el cielo me admiraba cuando en la proa vivía. No tengo dudas de eso, princesa. La espuma del mar es una obra de grandes dimensiones, es una obra ambiciosa en términos de producción, hay un equipo muy grande, entonces bueno, todo eso se potencia, ¿no? Las emociones, la adrenalina, el asombro, el afecto también que se construye al interior del equipo fue como grande, fue importante, pero bueno, producir es un poco eso, es tener una mirada transversal de todo el proyecto y de todas las dimensiones que hacen parte de una producción teatral, ¿no? En una obra de teatro hay un montón de elementos que confluyen en escena, que son como las distintas dimensiones de la obra, desde el trabajo de los actores, las actrices, toda la dimensión material de la escenografía, el vestuario, la utilería, la iluminación, el sonido. Bueno, son como muchos mundos que confluyen para dar vida a esa historia, a esa narrativa. Y producir es un poco estar atenta a cómo se van desarrollando cada una de esas dimensiones que necesitan durante el proceso para que todo llegue, vamos a usar una metáfora que nos viene bien, que llegue a buen puerto en tiempo y forma. El mayor desafío que tuve como productora de esta obra
A ver, varias cosas. Por un lado, lo que decía antes de la dimensión del proyecto, ¿no? Un proyecto muy grande, con un equipo de trabajo grande y con un equipo muy comprometido, ¿no? Como todos y todas las que estábamos trabajando, realmente estábamos muy comprometidas en que nuestra parte realmente estuviera a la altura, ¿no? De todo lo demás que estaba sucediendo. Entonces, bueno, por un lado el desafío de estar a la altura de eso, ¿no? De todo lo que estaba sucediendo alrededor mío. Este proyecto en particular es una obra que está enmarcada dentro de lo que podemos pensar como el teatro oficial, ¿no? Es un teatro que se enmarca dentro de una institución nacional que es el Teatro Nacional Cervantes y que al mismo tiempo articula con otro organismo, con otra institución que es la Municipalidad de Ushuaia. Entonces también, bueno, y como un tercer elemento el equipo artístico, ¿no? Entonces también ser la mediadora entre esas dos instituciones y ese equipo artístico con las necesidades, con los requerimientos de cada una de las instituciones. Bueno, también fue un desafío que hasta ahora no había tenido la experiencia de vivir, así que, bueno, aprendizajes, muchos aprendizajes también en el camino. Ver todo ese trabajo que fue muchísimo y que también fue muy intenso, ¿no? Muy concentrado en poco tiempo, verlo materializado en una obra tan bella, tan sólida en términos artísticos, de dirección, de interpretación, ver la respuesta del público que fue hermosa. Como bueno, comprobar que efectivamente el barco había llegado a buen puerto, eso es una felicidad enorme. Y además es un proyecto que no solo llegó a buen puerto artísticamente, sino que también humanamente tuvo algo muy, muy valioso y muy hermoso, que fue como el componente afectivo, ¿no? El componente afectivo que se generó, la circulación de afecto al interior del grupo, que también es un desafío, ¿no? Generar eso, que todo el equipo de trabajo esté realmente deseando que esto suceda y apostando y queriendo que todo lo demás también salga bien, y queriéndonos como equipo. Eso fue hermoso para mí. La función accesible para personas con discapacidad visual fue una experiencia hermosa, muy conmovedora para todas y todos, porque por un lado muchos de nosotros por ahí no estábamos acostumbrados a trabajar con este público y no habíamos tenido experiencias previas en cómo realmente volver accesible una obra de teatro que tiene una dimensión visual muy grande. Entonces, bueno, cómo encontrar caminos alternativos para que esa información que es visual se convierta en información de otra naturaleza, ¿no? Táctil, sonora. La experiencia fue increíble. Hicimos una visita guiada táctil antes de la función, donde se invitó a las personas con discapacidad visual a subir al escenario, a tocar los elementos, a conversar con los intérpretes para conocer sus voces, para preguntarles más cosas, como conocer a los personajes antes de estar frente al escenario. Se tocaron los objetos, bueno, conocer las texturas, poder imaginar todo eso que es visual y que por ahí no esas personas no pueden acceder. Pero bueno, de esta manera sí, de esta manera, digamos, las imágenes están en la imaginación, ¿no? Están en el pensamiento cuando uno tiene acceso a sensorialmente de otra manera. Se hizo esa experiencia previa a la función y luego durante la función se agregaron pequeñas líneas de texto que por ahí completaban algunas acciones que no estaban dichas. Y se agregaron también audiodescripciones que servían para terminar de describir todo lo que estábamos viendo en escena. Y además el equipo del Cervantes hizo unos materiales, unos tarjetones en papel impresos con información en braille, con texturas que eran similares a las texturas de los vestuarios. Es decir, un abanico de alternativas sensoriales para complementar eso que no llega a través de la vista, pero que puede llegar también a través de otros sentidos. Lo justo y necesario, Artemio la Patalla. Usted también debería dormir. Pero, ¿para qué voy a dormir si? A descansar. Pero, ¿para qué voy a descansar si? A despejar la mente. Pero, ¿para qué voy a despejar la mente si? A dormir, a descansar, a despejar la mente. ¡Qué carácter, princesa de Islandia! ¡Ah! ¡Qué carácter! Vamos a la primera pausa. Nos queda mucho por conocer a las caras detrás
de la espuma del mar en la Isla del Silencio. Así que los invito a que se queden un ratito de pausa y ya volvemos con mucho más especial de Cultura TDF. Prometido es deuda, así que vamos a este último segmento donde vamos a conocer qué les pasó a los artistas, a quienes se presentaron en este casting, fueron seleccionados y la verdad uno no imagina mejores elecciones que las que se llevaron a cabo en este casting, porque cuando uno la ve a Gladiola y es el mascarón de proa, Serena, nada, la verdad unos personajes entrañables, hermosos, y estos actores pasaron por un proceso también personal a lo largo de todo este ensayo y de este estreno que la verdad nos, como les dije antes, nos hizo reír, nos emocionó y sobre todo nos dejó un mensaje medioambiental, una hermosa obra que protagonizaron estos personajes. Si con solo imaginar que he perdido el coraje, de dolor ya cargué mi completo equipaje. Un cobarde seré, un payaso al revés, un farero sin luz, un pescado en la red. Qué triste es temer tanto al amor, tan profundo sentir que es difícil vivir sin el sueño de ser el océano que pudiera acariciarlo. Era un personaje que sentía muy cercano, ya que yo me dedico a navegar y esta historia está relacionada al mar y tuve la suerte de llevar a navegar a Carlos Di Biesti en una de sus visitas acá a Ushuaia y parece que fue parte inspiradora de esta hermosa obra. Y después me entero de la audición y nada, y vine, porque además me encanta actuar, entonces me encanta el mar, me encanta actuar, dije, no me puedo perder esa oportunidad. Artemio es un personaje que sí tiene un desafío grande porque tiene que ser sensible, a la vez divertido, un poco nostálgico, ¿no? Tiene sus miedos. Y está como una especie de búsqueda interior y me parece que todos estamos un poco en esa. El desafío en lo actoral fue ese, yo creo, hacerlo divertido y sensible, que tenga dinamismo, digamos, corporalidad, pero a la vez no sea algo muy, no sé si ridículo o no, serio a la vez, no sé, un combo de facetas diferentes, pero en especial el pilar creo que es la sensibilidad, es un lugar, es una persona apasionada por ese lugar, por esa isla, que convive ahí en soledad y que está súper enamorado, ¿no? Entonces, eso, tiene sus sentimientos a flor de piel, pero muchos miedos. Yo creo que tiene mucho de mí, en cuanto a lo ingenuo a veces, o a lo infantil a pesar de su edad, o de no parar de jugar y estar conectado con el mar, ¿no? Pero a la vez, obviamente es un personaje de ficción y tiene otras tantas características que yo no. ¿Cómo hacer un texto tan poético, tan bello, ¿no? Por la pluma de Carlos es exquisita. Hacerlo que sea divertido o que atraiga, le llame la atención a los chicos, ¿no? Es un poco difícil. Además, uno no está acostumbrado, ¿no? a usar ese tipo de vocabulario en una comedia, ponele. Entonces, eso fue un desafío, pero a la vez, a medida que lo íbamos haciendo, nos divertíamos muchísimo nosotros, ¿no? Los compañeros ayudan un montón, los otros personajes ayudan a que uno se potencie también y vaya creando, hay como una sinergia. Y bueno, muy importante también el ojo de Vicky, la mirada de ella, de qué era lo que quería, pero también nos dio muchísima libertad de juego y de búsqueda. Y es eso, actuar es jugar. Yo estuve todo el tiempo jugando, desde que lo leíamos en los trabajos de mesa
hasta los ensayos y así salen las cosas más lindas. Y también los errores, los accidentes también ayudan un montón a encontrar cositas, ¿no?, interesantes. Y uno se va haciendo como una partitura, ¿no?, física y verbal, y a medida que fuimos haciendo funciones y funciones y funciones, hicimos 20 funciones en un mes, una locura. Yo nunca viví una experiencia así tan profesional, con una producción tan grande, y a medida que vas haciendo tantas repeticiones de lo mismo, vas encontrando, vas afilando la sintonía fina ahí, la estás ajustando todo el tiempo y van saliendo cosas nuevas, ¿no? Te das cuenta qué funciona, qué divierte, qué no, también. Nada, eso, va creciendo la obra toda, ¿no?, a medida que se va haciendo. Así que es re lindo. Nunca había tenido contacto con tantos chicos juntos de golpe al final de una obra, y la energía que tienen, y la inocencia, y cómo participan, ¿no? Rompen todo el tiempo la cuarta pared, te hablan, nos hablaban. Para nosotros fue un desafío y un entrenamiento actoral terrible y de concentración, porque nada, tenías que seguir con tus líneas y los pies a tus compañeros, etcétera, y escuchabas cómo te iban respondiendo cosas o al otro, y ahí como un caballo, ¿viste? Tenés que seguir enfocado en lo que estás haciendo. Y después la respuesta de ellos, de admiración, emoción, es muy mágico. Quiero ver, muy buena la película, te dicen, muy buena la peli. Otra, quieren como, la pueden hacer otra vez. Eso es hermoso, ¿no? Para mí es muy mágico todo, cómo se dio. En venir de un mundo marino de verdad a conectarlo con la ficción y con el teatro, y desde una convocatoria del Teatro Nacional Cervantes, que es histórico acá en Tierra del Fuego, es la primera vez, y con un equipo humano tan bello como el que se formó, que no sé, yo creo que de las cosas más difíciles en un grupo humano así es que haya el amor que se dio en este caso, ¿no? Todo de respeto, de admiración, desde la parte de técnicos, bueno, está Gina acá al lado, de la gente que hizo vestuario, Paula con la producción, todos fue. Y eso es difícil, y eso en general, todo el grupo hermoso. Y después con el resto del elenco, con Sarita, Gustavo y Gladys, también fue en escena también, viste, mucho respeto mutuo, mucho a potenciar el trabajo del otro en lugar de querer opacar, viste, que a veces pasa eso un poco en el teatro. Y fue muy lindo, muy lindo. Entonces a mí me deja un montón de aprendizaje, vivenciar esto de tantas instituciones que vengan, tantos chicos, gente grande que por primera vez vea teatro y que se emocione, chiquitos que también por primera vez están viendo teatro, y después chicos discapacitados que nos vinieron a ver y con el amor que responden, y cuando hicieron las funciones adaptadas para personas ciegas también fue todo muy lindo estar con. Y había gente conocida ahí también, porque Ushuaia es una comunidad chica, ¿no? Entonces, entre esos chicos yo tenía a Martí, un amigo también que. Entonces, nada, verlos desde otro lado y abrir la escenografía y contarles cómo está hecho y todo, y que vean, yo creo que o perciban, como lo perciban, lo que estábamos construyendo y lo que hace que sea posible una obra de teatro. Yo creo que la respuesta fue hermosa y quedaron fascinados, creo, y muy agradecidos, así que fue todo muy, muy amoroso. Hago propicia esta ocasión, Artemio Lapataya, para agradecerle que me haya rescatado del mar helado este invierno. Faltaba más, princesa. Hay que ser agradecidos en esta vida, Artemio Lapataya, de haber permanecido en el mar unos cuantos siglos más. Me hubiera despintado toda
y no hubiera quedado en mí ni la más mínima información de color. Fue un momento de inicio súper radiante, porque la audición fue difícil, fue una audición exigente. No estamos acostumbrados acá a un casting de tanta profesionalidad, si se quiere decir esa palabra, y de 2 etapas. O sea que para quedar en el elenco había que superar 2 etapas. Ese ya marcó un momento radiante de decir, ay, quedé. Pero después lo que vino fue mucho más, y cada ensayo, cada encuentro, cada función incrementaba la alegría, las ansias y el sentirme como elegida para una obra tan bella y respaldada por el Teatro Cervantes, nada más ni nada menos. Fue un análisis largo, si bien el tiempo fue breve desde que se iniciaron los ensayos hasta el estreno. No hubo mucho tiempo, fueron 2 meses, pero tuvimos muchos días de ensayo de muchas horas y el proceso fue intenso porque trabajamos mucho en la poética de los personajes, ¿viste? El lenguaje que usan los personajes va desde la poesía hasta palabras, un lenguaje que no se usa en la vida cotidiana y de las características de cada personaje, y en mi caso el mascarón de proa es un personaje foráneo porque no es de la isla, no vivía en los mares del sur, fue rescatada y traída a los mares del sur. Entonces es un personaje vikingo, si se quiere, su nombre lo indica, princesa de Islandia. Fui al museo a ver el mascarón y también miré en las plataformas distintos mascarones y su historia y lo que significa para un barco y para los tripulantes de un barco lo que significa un mascarón de proa, toda la importancia, la reverencia y hasta algo mágico que también dirige a ese barco abriendo el mar, todo lo que se deposita en los mascarones. Y en mi caso, el mascarón fue arrancado de su barco por las tormentas. La poesía lo dice, altos penachos de ira, del mar tremenda crueldad. Entonces fue arrancado de su barco y quedó sin pertenencia, sin identidad, a la deriva, naufragando durante siglos en los mares, hasta que fue rescatado. Cada personaje en cada obra enseña algo, trae algo, incorporamos algo con cada personaje, porque también uno le presta a ese personaje lo que tiene que ver de su mundo interno. En especial la princesa de Islandia, a mí lo que me trajo fue esa belleza de mostrar un personaje que no es de la vida real y que tiene poesía, tiene magia y tanta realidad como si fuera del mundo real. Todo lo que duró los ensayos y las funciones, toda mi vida giró alrededor de algo de mucha felicidad, porque la obra tiene un mensaje que habla de paz, de amor, de perdón, de aceptar las diferencias. Entonces, eso también directamente se trasladó al grupo de actores, al grupo de directivos, de autoridades, de técnicos. Era felicidad total. Felicidad, Miriam, de hacer una obra tan poética. Señor farero, ha detenido la batalla.
acepta por esposa a la señorita Serena Pichensí y promete amarla y cuidarla de ahora en adelante y en los tiempos por venir. Sí, señorita Serena Pichensí acepta por esposo al señor Farero Artemio de la Batalla, promete amarlo y cuidarlo de ahora en adelante y en los tiempos por venir. Sí, más bien. La obra La espuma del mar en la isla del silencio hago de Klaus Pipo, que es el corsario o el capitán Klaus Pipo. Así que fue como un rayo de luz en un momento heavy, y vine, trabajé, conocí gente que no conocía, digo, en la audición, y fue bueno, un día, pasamos de un día al otro día esa instancia, ya fue una alegría, y después, cuando quedamos, ya para mí fue todo un desafío, permitirme que esa luz que venía de ahí, del faro me guíe. Y bueno, nada, eso ha sido. Tuvimos muchas horas de que se podría decir ensayo de mesa, de análisis del texto. Incluso antes de que empiece el contrato nos juntamos, de ansiosos que éramos, y pudimos hablar mucho de lo que todos interpretábamos y todos veíamos de los personajes. Principalmente Victoria, obviamente, que es la que propone el proyecto. Y en base a eso fuimos construyendo. Bueno, mi personaje tiene una estructura de un barco que yo siempre decía, ¿qué voy a hacer con esto? Y nada, ese fue jugando como un elemento más, y después se transformó en una especie de casa, de hogar, no sé cómo decirlo, fue de un refugio el barco, ¿no? Incluso cuando al final tengo que dejarlo, hay una sensación ahí medio, no sé, de añoranza, de qué macana. Se transforma como en un compañero, ¿no? Y después encararlo desde un costado que yo trabajé mucho tiempo, la técnica del clown, trabajé mucho tiempo, voy a decir, teatro para niños, y es algo que a mí me parecía y me permitía jugar mucho. Si bien nuestro planteo siempre que fue que la obra es para toda la familia, para todo público, yo permití volver a jugar desde ahí, desde un lugar ingenuo. Un día charlando también con los compañeros hablábamos de la ingenuidad como un sesgo de la infancia, pero no deja de ser inteligente, no es tontera la ingenuidad, es todo lo contrario. Tiene una cuestión intuitiva, le permite a la persona o al personaje vincularse desde un lugar mucho más emocional, la ingenuidad, no tanto del ingenio. El personaje malo nunca lo tomamos como malo desde los ensayos, lo tomamos como el personaje que viene a romper esta estructura que hay, pero si vos ves la obra te das cuenta que lentamente él empieza a tomar actitudes, pero muy desde el comienzo. Él se rinde ante la presencia de la princesa de Islandia porque él es un corsario, él se rinde hacia la realeza. Entonces es como una función, es su función. Entonces, ¿cuánta maldad puede haber en alguien que está cumpliendo con su función? Lo que pasa es que después lo van transformando y va descubriendo a través de estos personajes que son enteramente buenos, por decirlo de alguna manera, empieza a encontrar esa bondad que tiene, el amor por ese mar. Hay un texto que para mí es hermoso, que él dice, yo saco la energía de las olas y el mundo, el planeta entero de la espuma, ¿no? Que nosotros hablamos que esa es la espuma, la alegría. En el fondo él es un tipo muy, muy alegre, se divierte, hace burla, es medio... está jugando todo el tiempo. Y el barco no es más que un juguete para él, pero es su hogar, su casa. Así como el farero es el faro, el barco para Klaus es eso, es un lugar que le permite incluso surcar los mares como una especie de alegoría del viaje del héroe, porque está buscando un tesoro que no encuentra, porque las olas, ¿qué tesoro sería unas olas que hay, cada rato hay una ola? No está buscando el dorado, un lugar único. Él está juntando cosas que está ahí, él va buscándose, creo yo.
Y se encuentra en estos personajes, se encuentra en esta isla, en ese faro. Yo intento reflejar una admiración por el faro de todo el tiempo de él, como que no pasa desapercibido. Pero él es el señor de tantos mares que no puede demostrarse bueno del principio, tiene que ser bien malo. Hubo una instancia dentro de la audición donde trabajamos la parte corporal como un juego dramático, no tanto de habilidad. Y en ese juego siento que nos encontramos. Hubo como esos 4 que terminamos siendo los actores elegidos. Y de ahí en más, no sé, hicimos 37 ensayos en un mes y medio. La obra tiene una sinergia, tiene una especie de ángel. Lo hablamos desde un principio con Victoria. Es como una especie de fiesta la obra, ¿no? Es un abrazo. Y nada, hubo momentos difíciles, como todos, pero en ningún momento la sensación de que esto no se iba a dar, todo lo contrario. Siempre creímos en el proyecto todos y en el fondo sentíamos que iba a suceder lo que sucedió, ¿no? 20 funciones en 33 días, más de 3.000 espectadores. Hemos, creo que, actuado para casi todas las escuelas de la ciudad. Eso. ¿Y si que renuncio a ser la reina de los mares? ¿Qué podría traer a la playa de mi casa en el fondo del mar? Un buen día guardado en mis hojas. Una vela de sol y de sal. Yo estaba estudiando en Buenos Aires. Yo soy de acá. Me formé acá empecé mis pasos en el teatro acá y me fui a estudiar a la UNA, actuación. Y terminé la carrera y empecé a trabajar de actriz, algunas cosas. Y yo veía que salían las convocatorias del TNC Produce en el País, ¿viste? Y yo decía, ay, Río Gallegos creo que había salido, y yo le mandaba a un amigo, ¡vamos! Hasta que salió Ushuaia y me vine a la audición. Y me pasó de todo eso, porque de repente estaba muy sensible, yo muy emocional, porque era algo que yo quería hace mucho y también necesitaba volver a mi casa y ver a toda mi gente, mis docentes, mis amigas, no sé, gente donde yo crecí. Y bueno, Buenos Aires a veces te come un poco, ¿no? Y una se va haciendo como, me sale decir escamas, como la sirena, para poder nadar en esas otras aguas, pero necesita sentirse tranquila, ¿no? En su casa. Para mí fue un poco difícil también esto de querer tanto algo, ¿no? De querer trabajar de actriz y que te paguen y que se valore tu laburo. De repente tiene mucha presión también. Y por lo menos para mí, mi propia presión, ¿no? Como yo le decía siempre a Vicky, yo quiero que me salga el personaje, ¿no? Y bueno, el texto es muy complejo, muy poético. Yo a los chicos solo conocía a Mariano, que bueno, nada, pero no nos conocíamos actuando. Entonces de repente era como, bueno, adaptarme un montón y pensar cómo sería una sirena. Y las referencias de sirenas, viste, de la tele son muy, muy lindas. Son muy femeninas, muy princes. Y yo era como que probábamos algunas cosas con Vicky y yo decía, ay, mirá, a mí no me salía eso y además me reaburría. Entonces tenía esa contradicción y me iba de los ensayos y para el día siguiente quería tener algo resuelto porque volvíamos a ensayar y no tenía nada resuelto. No entendía por dónde ir, el texto era re complejo. Bueno, yo creo que se terminó de hacer un poco las funciones. Entonces como que, si bien Vicky me daba mucha confianza, yo, viste, como, bueno, hay algo del texto que un poco la plantea así, ¿no? Como muy decidida, muy de que ella avanza con Artemio, ¿no? Va, lo busca, yo te voy a presentar, yo te voy a cuidar, ¿no? Como que un poco, bueno, un poco mía y un poco de Vicky, obvio, y del texto que pide que ella sea así de salvaje, no sé, de decidida, ¿no? Como que creo que hay algo muy hermoso de la obra de esto de que haya tanta presencia
de la mujer de una manera tan actual, ¿no? Tan decidida, tan que ella lleva la marea, ¿no? No sé, y que si quiere puede renunciar también al legado, pero bueno, cuando vinieron las escuelas, que fue muy reconfortante como ellos opinaban en voz alta, ¿viste? Y a la sirena la amaban y la querían, y claro, como no deja de ser un poco la linda de la historia, como las nenas querían, yo soy la sirena, te quiero sirena, ¿no? Como que había esa identificación que para mí nunca me había pasado eso, y me pareció muy, muy tierno, muy amoroso. Esto de que si bien ella es un poco salvaje, la sirena, o por lo menos mi interpretación es un poco salvaje de la sirena, no deja de generar esta ternura, esta identificación positiva con ella, ¿no? Además de que es guardiana y cuidadora del mar, no deja de ser como alguien que se enamora y que busca a este chico que le gusta para estar con él, ¿no? Como ese gesto. El traje se arrastra, entonces tengo que caminar considerando eso. Mis compañeros tienen que caminar considerando no pisarme la cola. Bueno, el ruido que hace la red cuando me la coloco fuera de escena. Y el pelo, muchísimo cambio, porque bueno, el tener un pelo largo lleva otros movimientos, ¿no? Como el corrérselo de la cara. Entonces ella ya tiene como otra postura. También, bueno, la presión que te ejercen todas las ideas. Es como que te cambia completamente. Entonces fue un antes y un después, sobre todo ponerse la peluca. Fue un antes y un después. Porque después el traje, el vestuario es muy cómodo, porque si bien tiene una pollera, también tiene todo un body largo, entonces no tengo que estar preocupándome de si se me ve algo, si se me corre, no. Entonces en ese sentido no me tuve que modificar tanto por el traje yo. El pelo, bueno, es de plástico y se engancha a veces se engancha en la ropa. Entonces, bueno, también te están tirando así, viste, el pelo y tenés otra cosa y bueno, eso. Yo le decía a una amiga, amiga, si esto me sale bien, es otro salto cuántico en mi vida, le decía. Sí, la verdad que sí. Sí, me está cambiando mucho este momento de mi vida, que a la vez fue como muy inesperado, porque, bueno, nada, uno, no sé, yo no sabía que iba a salir la convocatoria, qué sé yo, esas cosas que una se lanza y dice, bueno, como dice la sirena, y si decido ir al casting, qué sé yo, ¿viste? Y después, bueno, yo estoy en una etapa muy sirena, ¿no? En esto de haberme venido, haberme mudado de vuelta, es como muy la sirena, pero yo no me doy mucha cuenta, ¿no? Siento que hay algo mío que todavía no termino de cerrar, ¿viste? Y de que me caiga la ficha, porque, bueno, nada, son trabas que yo me pongo como para no estar así, pero fue un poco volver a mi casa que lo necesitaba y que no quería dejar de actuar, entonces no iba a volver yo. Y bueno, que me haya salido esta oportunidad y que me haya visto Vicky y poder encontrarme con algo de tanta calidad y tan comprometido y que todos le ponen tanto, era también eso que yo necesitaba. Yo necesitaba que un proyecto esté cuidado y que a los que lo hacen les importe, ¿no? Y que no sea como, che, hacemos esta obra y bueno, nadie quiere hacer de más porque no hay guita, y que eso también es re válido, ¿no? Que en esta oportunidad hubo hubo guita para todos, entonces eso también se ve comprometido y se ve valorado como un esfuerzo, y entonces todo era hecho con la mejor de todos y todos muy predispuestos, y eso es algo hermoso que no nos pasa siempre, ¿no? Uno tiene que priorizar otros trabajos, otros roles familiares, otras cosas, y bueno, y posterga algo que por ahí no es tan retribuible, o no sé, bueno, depende de cada persona, ¿no? Me gustaron mucho las funciones accesibles, me pareció que esta manera también de producción tan federal, de venir a producir y dejar como un conocimiento cultural, de decir se pueden hacer funciones accesibles, me abrió la cabeza y decir
mirá, ¿no? Como mirá todo lo que se puede hacer con el teatro. El cuadernillo de formación, ¿no? Como, bueno, esto es un hecho cultural, pero alrededor se puede enseñar en las escuelas, se puede esto habilitar para más gente, ¿no? Que no quede como un hecho aislado de la sociedad de, bueno, yo tengo ganas de actuar y actúo. No, como todo el contexto cultural. Y además eso, mucha apreciación. No sé, me dejó muchas cosas que todavía no me bajan, ¿no? Y muy emocionados porque justo lo hicimos un día después de que terminara de presentarse aquí en nuestra ciudad. Así que espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Fue un momento muy lindo poder conocer las caras de quienes formaron esta espuma del mar y sobre todo quedarnos con esto, ¿no? Con este mensaje medioambiental y quedarnos pensando que a través del teatro se puede enseñar también. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos encontramos en otro especial de Cultura TDF. Disfrutamos mucho cuando vemos la obra puesta en escena, cuando ya se estrenó y podemos ver todo lo que sucede arriba del escenario. Pero ¿qué sucede antes? ¿Cómo se llega a generar un faro en donde la gente se sube y se baja? ¿Cuánto trabajo lleva? ¿Cómo va a ser la isla específicamente? ¿Cómo se va a representar el mar? Hay mucho por trabajar. Por eso vamos a conocer a quienes estuvieron detrás de este gran proyecto. En utilería, en vestuario, en iluminación, en la escenografía propiamente dicha. Mucho para aprender, gente que rompió barreras a través de este proyecto y que nos enorgullece, porque la verdad lo hicieron muy bien. Vamos a conocerlos. Con la deferencia que me caracteriza, Su Majestad Ultramarina, fíjese cuánta porquería cargo entre brazos. ¡Qué desplume! Usted lo ha dicho, Artemio la Pataya, los peces están emplumados con toda esta basura, como para que el mar no tosa. Indignación. ¿Y de dónde ha salido tal multitud de desperdicio? ¿Cómo saberlo? Y allí hay un barco de excursiones. Preguntémosle al pasaje. A mí fue un desafío muy grande porque es la primera vez haciendo teatro. Yo vengo de la rama del audiovisual y es de mis primeras veces dirigiendo algo. He dirigido cosas en películas o en cortos, pero no es lo mismo para algo en presencia, ¿no? Entonces para mí fue un desafío muy grande ese. Cuando Vicky me convocó, no dudé en decir que sí, en creer que podía lograrlo. Y después como que poco a poco me fui un poco achicando porque creo que no tomé dimensiones de lo grande que era y del desafío tan grande que era, de crear cada personaje. Y dentro de cada uno de esos personajes, las materialidades que yo decidí utilizar, porque bueno, parte de armar esta obra y de armar cada personaje, sus características y cómo cada uno se va a explayar en el escenario es ese, ¿no? Cómo poder demostrar que cada uno trae algo distinto con él y que eso lo hace diferente al otro, ¿no?
Entonces mi desafío estuvo ahí, en poder, bueno, juntarnos con Vicky, charlar, ir armando cada personalidad de cada uno, y en base a eso empezar con las experimentaciones y probar paletas de colores y probar texturas. Y bueno, creo que el desafío más grande estuvo con el barco, con la sirena. Ellos creo que fueron los más complejos. El hecho de que fueron realizados con materiales reciclados y que para mí era muy importante dentro de esta obra, ya que la misma obra habla de la contaminación del mar. Entonces era para mí clave relacionarlos, vincularlos y que se pueda ver, que se pueda distinguir dentro de la obra eso. Sinceramente fue algo muy difícil de quizás bajarlo a papel, planificarlo. Soy una persona que trabaja muy sobre la marcha. Me cuesta bastante la planificación. Yo sabía cómo hacerlo, pero no sabía cómo llevarlo quizás a planos. Entonces directamente comencé a hacerlo, hice una estructura y vinimos un día a probarla, a un ensayo. Funcionó y dije, listo, de acá para adelante esto va. Y después fue el proceso de ir armándolo, ¿no? Y de confiar en que iba a quedar, sinceramente, porque yo creía que así iba a ser y que iba a funcionar, y hacia adelante fue, digamos, no hubo tiempo para volver hacia atrás, para hacer mucha prueba. Lo que más tiempo llevó fue el revestimiento, que está todo hecho con plásticos. Entonces ese era mi mayor desafío, de que quedara con el peso justo, que Gustavo lo pueda manejar de una forma correcta y que le quedara cómodo para todas las funciones. Pero bueno, fue así, sinceramente fue el más improvisado y el más que sobre la marcha se fue armando. Mencioné la sirena porque sus escamas están realizadas con CDs y DVDs sobre todo, reciclados. Tienen un proceso bastante amplio, que eso también fue un día hablando con Vicky diciendo, ay, la sirena puede ser parecida al color que tienen los mejillones adentro, y me encantó, y lo vinculé directamente con el tornasol del DVD y ese color violáceo que tienen. Lo probé y fue como, sí, quiero hacerlo con esto. Y bueno, ese proceso fue también un poco lanzarse a la pileta, porque yo no sabía si después eso iba a funcionar en todas las funciones, si se iban a romper, cómo iba. Bueno, eso fue parte del proceso, ¿no? De trabajo, como de ir haciendo pruebas y bueno, nada, casi toda su cola de sirena, la mayoría están hechas con escamas cortadas a mano y quemadas con la hornalla. Estuve desde julio hasta septiembre. Estuve con un equipo de trabajo, con Cecilia Almonacid y Candela McNean. Ellas me ayudaron con el vestuario. Después mi mamá me ayudó muchísimo. Y después algunas cosas tuve que delegar, como las piezas de utilería. Algunas son hechas en 3D, otras fueron armadas por mí también. Otra colega que me ayudó a hacer utilería, la parte de lo que es del querubín del barco. Otros elementos de utilería, como el cepillo que está tallado a mano. Hay varias cosas que fueron confeccionadas por otra persona, que digo su nombre, Agustina Barrios. Ella me ayudó también en lo que es la utilería. Cuando armé la convocatoria para buscar materiales, mucha gente se sumó, y creo que en Ushuaia hay mucha gente comprometida con el tema del reciclado y de cuidar nuestras costas, nuestras aguas y nuestra naturaleza, que es lo más grande que tenemos. Fue muy emocionante. Me vuelve a emocionar ahora mismo, porque fue un desafío muy grande. Y ver que uno lo logra, ¿no? En tan poco tiempo, porque realmente es un trabajo que lleva mucho tiempo. Y fueron quizás el último tiempo muchos días de desvelo, ir contra el tiempo y ver que se logró, que se llegó. Fue hermoso.
fue hermoso. Verlo completo con el resto, ¿no? También del trabajo del equipo, creo que ahí es como el resultado mágico de todo, decir, wow. La espuma del mar me deja mucho amor, mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Creo que dentro de lo que es mi corta carrera de vestuarista, me ayudó a crecer mucho, aprender de los errores y de la frustración que nos generamos, que creo que no estamos acostumbrados a ir contra eso. Creo hoy en día en la actualidad, creemos que la frustración es algo malo y que los errores son algo malo, y es de lo más grande que podemos aprender, es lo que nos va a llevar a crecer y poder, cada vez tomar quizás cosas más grandes, ¿no? Más interesantes, más como eso, todo yendo hacia el crecimiento. Y el equipo, el que Vicky me haya convocado ya para mí fue algo súper importante, que te vean, ¿no? Que te vean sin quizás haber visto mucho de vos, que alguien confíe en vos y diga vos lo vas a poder lograr, para mí es súper importante. Y bueno, y todo el proceso, la verdad, todo el proceso de poder trabajar con los actores que son increíbles, que como que uno termina trabajando como en su casa, ¿no? Ese es el sentimiento, como de que termina trabajando con su familia, y eso es re importante, porque creo que eso es lo que hace que después las funciones y el público responda como respondieron, de una forma muy amorosa también, y todos muy agradecidos. Recibí mensajes como de agradecimiento directamente por haber hecho el trabajo que hicimos, ¿no? ¿Quién le ha puesto que el caballero aquí presente tiene un miedo bárbaro, un susto terrible, un pánico de padre y señor nuestro de vivir en el fondo del mar? ¿Y usted qué sabe? ¿Qué se mete? ¿Tiene miedo de vivir en el fondo del mar, Artemio la Pataia? No. El proceso para incorporarme, digamos, a trabajar en la obra, partió de la invitación de Victoria a participar en el proyecto. Me gustó la idea, el desafío, empezamos a charlarlo, a darle alguna forma trabajando con el libreto primero, y a partir de ahí, digamos, empezar a cada uno, desde el espacio que tiene de conocimiento, a pensar cómo iba a ser la imagen, digamos, a partir de la luz en la obra. Lógicamente, pensar qué era realmente la obra. Una cosa es el texto, otra cosa es cuando uno empieza a tirar ideas, a divagar, y después empezar a afinar y empezar a conocer cada uno de los personajes y a ver qué tipo de escena o qué era lo que uno quería lograr con la gente, con el espectador. Y sí, y después, en el caso de iluminación no solamente es ese diseño que uno piensa, sino es coordinar, acordar con otros que tienen que ver, digamos, otros participantes de la obra, que es, el diseñador del vestuario, porque también, digamos, todo tiene influencia en todos, en la escenografía, en maquillaje. A partir de que nos empezamos a juntar con la gente que iba a ser partícipe en esto, desde la directora, la parte de maquillaje, escenografía, uno empieza a darle forma junto con el texto y empezás a generar ideas y a ir coordinando y más que nada acordando también el pensamiento que pueda tener el resto del grupo, y a partir de ahí es empezar a crear una imagen que es lo que uno espera que le llegue al espectador, y también teniendo en cuenta a cada uno de los que forman parte de esto, maquilladores, escenógrafos, actores también, o sea, qué tipo de elementos se van a utilizar, el espacio escénico, y a partir de ahí se empieza a trabajar, con una parte ideal, de la iluminación ideal que uno cree, y después es empezar a analizar dónde se va a poner, dónde va a ser la puesta, y empezar a trabajar ya con la realidad, con los elementos que se van a contar en el lugar, y que es la parte más compleja, ¿no? Porque se te empiezan a caer muchas ideas, muchos efectos que uno piensa, que se imagina, o que se puede utilizar, y a partir de ahí, empezar a darle forma a la puesta, ¿no? Uno puede aportar con una idea, después en realidad tiene que haber una comunión con el
sobre todo con la directora, que también es la que tiene la idea de la obra, de lo que se vea, uno acerca propuestas, uno defiende, digamos, el rubro de la iluminación y es decir, uno cuando viene a ver una obra, digamos, el verbo de ver, no se alcanza a ver si no hay luz. Entonces esto es básico y a partir de ahí, ¿qué es lo que queremos mostrar? Muchas veces no se trata de alumbrar, sino de iluminar, de querer decir algo con la iluminación. A veces se dice más no mostrando tanto. Entonces eso también empieza a jugar, digamos, la puesta de escena, es donde a veces esa sombra o ese efecto que uno logra es el que atrapa la atención de la gente. Entonces, digamos, es varias cosas que entran en comunión y en este caso, digamos, la experiencia fue muy linda trabajar con el grupo de gente de Victoria porque estaban muy abiertos a recibir todo ese tipo de opiniones o esas propuestas, ¿no? Que muchas veces no se dan. Generalmente, digamos, hay muchas resistencias a los cambios que uno quiere proponer y en este caso fue muy, digamos, satisfactorio trabajar. Como experiencia, digamos, laboral, en cuanto a la propuesta, me pareció súper interesante en el sentido de que no solamente era una obra de teatro que podías venir y ver y nada, sino que dejaba una enseñanza y eso me parece que es lo que a veces se busca en este tipo de eventos, ¿no? Donde no solamente sea la hora que vos viste, sino que trae un montón de cosas y enseñanzas que uno la puede aplicar o al menos la puede ver fuera de la obra y en nuestro entorno, ¿no? Y que puede casarlos. Y usted, Capitán Pipo, cumpla con su deber. Nos convocaron, somos 2 personas, Sol Botaro y yo, porque desde hace unos años venimos trabajando en realizaciones en la industria audiovisual, tanto en películas, documentales y en publicidades que se realizan en la isla. Se me vino a la cabeza la complejidad de la tarea, porque bueno, cuando me contaron de qué se trataba y los requerimientos que la estructura del faro tenía que soportar a los actores, que iba a haber escenas en donde los actores se subían y bueno, y además tenía que ser desarmable para poder trasladarlo, porque la idea es que la obra viaje, que circule por el país, ojalá suceda. Y bueno, a mí ya eso me puso a trabajar ahí y bueno, a pensar todas esas complejidades, pero bueno, por suerte cumplimos, se pudo hacer. Fue mucho ida y vuelta con la directora, con Paula, con la gente del Cervantes, de presentar propuestas, que nos corrigieran. A una persona que se llama Nicolás, que es diseñador, y bueno, él dio una mano bárbara con todo el diseño de la estructura, lo simplificó mucho. En el momento de armarlo me subía y veía que aguantaba y bueno, después cuando los vi a los actores y ya me quedé tranquilo. Yo había visto ensayos, partes y finalmente el día del estreno, nada, muchísima emoción, la sala llena, ver toda la iluminación, los actores todos con sus trajes, con maquillaje y nada, la verdad muy emocionante, piel de gallina. A mí me cuesta un poco ahí soltar las emociones, pero fue muy lindo, muy conmovedor. Para empezar, ¿no? de este grupo hermoso grupo de personas que se juntó para poder hacer lo posible y muchos colaboradores y bueno, todo el mensaje, ¿no? el mensaje medioambiental y bueno, también me parece fantástico para los jóvenes, ¿no? Para que tengan esta experiencia de venir al teatro, que por ahí muchos chicos no lo conocen, no es la primera vez
y eso inspire, ¿no? Buenísimo, todo positivo. ¡A estribor, marinero! ¡A estribor, marineros, estribor, marineros, estribor, marinero! ¡Evitemos pasar por esa isla! El proceso del armado de la escenografía empezó primero con la lectura de la obra, conversaciones con Vicky, la directora, y pensar muy bien cómo queríamos que fuese, digamos, conceptualmente y estéticamente la escenografía y todo lo que era, digamos, el arte de la obra. Partimos de un punto muy importante que fue el de como que queríamos que fuese sostenible. Es decir, que de alguna manera la escenografía reflejara todo lo que la obra plantea acerca del cuidado del océano y de la ecología. Entonces empezamos a pensar en qué tipo de materiales utilizar, materiales sustentables, y a partir de eso es que fuimos armando y pensando con Vicky la escenografía. El proceso de diseño empezó casi desde el vamos, desde que tuvimos que presentar el anteproyecto, y digamos, siempre supimos que el faro iba a tener un lugar fundamental y preponderante en lo que era la obra. Así que, digamos, con ese punto de partida del faro, empezamos a pensar todas las otras cuestiones. Había algo que para mí era muy importante, que era, digamos, como tratar de tener una apuesta minimalista, pero al mismo tiempo como un poco soñadora, un poco infantil, un poco que remitiera de alguna forma a esas maquetas o el imaginario que uno tiene de chico cuando piensa en un faro, en una isla. Entonces, como que jugamos un poco con esa materialidad y también con esa paleta de color. Lo que hicimos fue, digamos, de alguna forma tomar todo lo reciclable para hacer algunas cuestiones de la utilería y, digamos, lo más estructural hubo que sí o sí, por una cuestión de que se tenían que sostener los actores en el faro y todo, hacerlo de madera. Entonces, a partir de ahí empezamos como a pensar cómo hacer para que la madera luzca ese paso del tiempo de la isla, pero que al mismo tiempo, que fue algo que Vicky nos dejó muy claro, este es un faro que es un faro cuidado. No es un faro abandonado. Entonces, se tiene que poder ver que hay una persona que está ahí viviendo, que cuida el faro, que es el farero, pero al mismo tiempo el paso del tiempo y la erosión del mar. Entonces, con esas cosas en cuenta, es que fuimos armando y pensando todo lo que, digamos, de alguna forma iba a rodear el faro. Todo el proceso de diseño, desde las primeras reuniones hasta que presentamos el anteproyecto, fueron más o menos 3 a 4 meses. Más o menos 6 meses hasta que terminamos de presentar todos los bocetos, los 3D, y después de armado fueron 2 a 3 meses de todo el armado de la escenografía, tanto el faro como la isla y las nubes. Para mí fue un desafío increíble, fue algo que me conectó con un lado muy hermoso, muy lúdico, y que me gustó vivir por primera vez, porque yo nunca había vivido, digamos, la experiencia de hacer una escenografía de esa escala, y, digamos, poder trabajar con personas que, digamos, de alguna forma fueron como tan apasionadas con el proyecto, que me contagiaron esa energía, ese amor por el teatro, para mí fue un descubrimiento y fue algo como muy, muy hermoso, muy hermoso. Bueno, hasta acá nos estuvimos deleitando, no solo con las charlas, sino con esos pequeños fragmentos de esta obra maravillosa y viendo un poquito también todo lo que sucedía previo al estreno. Vamos a una pausa y llegan ellos, los principales protagonistas de esta historia, que son las actrices y los actores que la verdad nos arrancaron un montón de sonrisas. Pequeña pausa y seguimos, no se vayan.